quiera. Ahí estamos. Segunda parte. Bueno, entonces estábamos tocando el tema de los honorarios Sí. y yo decía que mi forma de arancelar es que si el paciente realmente yo considero y veo y evalúo y aparte la persona Ujú, me lo expresa respetuosamente y encarecidamente, entonces yo no tengo por qué no evaluar la realidad. Entonces, mi forma de arancelar es o te cobro la totalidad o te lo hago, o sea, te ofrezco un tratamiento ad honorem. Yo suelo hacer ujú, así, no tengo un punto intermedio. ujú, Entonces, a veces pasa eso, cuando yo realmente veo que este paciente tiene una necesidad y una predisposición y me lo plantea respetuosamente, ujú, yo puedo hacer eso. ujú, ujú. Pero no me quiero meter en esas cosas porque, a ver, eh, No, es detrás que, de cámara, a ver, detrás de cámara te puedo hablar un montón de cosas, pero frente a la cámara hay cuestiones que no quisiera tocar por una cuestión de respeto al otro, ¿no? Que ujú, yo obviamente sé muchas cosas que hay en el ambiente ujú, y nombre, apellido y todo, inclusive, ujú, pero no quiero ujú. hablarlo, ¿sí? No quiero hablarlo por una cuestión de respeto a la otra persona. Pero Cla- detrás de cámara te lo puedo comentar, no hay problema. claro, pero es que son temas que hay que buscar la manera de tocarlos, porque justamente esto es parte de lo que a mí me llevó a entrevistar, a preguntar, porque he visto notas de que les hacen a los chinos, pero se las hace otro chino. Entonces, por ahí yo te hago preguntas que un argentino tiene y que hay que afrontarlas y ver la manera de desmitificar algunas mentiras, porque por ahí yo te entiendo que por ahí hay consultorios o doctores o que aplican la medicina tradicional china que no tienen ni idea o que dicen que vienen de y nada que ver, ¿me O que entendés? han sido médicos de tal personaje público muy conocido, pero que en realidad no tiene esos conocimientos sólidos realmente para respaldarse. Por eso no quiero, no, detrás de Claro. cámara yo después te puedo comentar tranquilamente lo que pienso y lo que Ujú, conozco, ujú, ujú. pero Pero públicamente no es, me gustaría. pero es justamente el punto por lo que tal vez un argentino no consulta tanto y lo deja como para última instancia, digamos, Claro, como por eso te pasa. digo la verdad, ya ahora a julio, dentro de más de un mes, un poquito más de un mes, Ujú, justo voy a cumplir 20 años de ejercicio médico. ujú. Entonces, hoy en día mis pacientes solamente son recomendados de boca Claro. en boca. Es que por eso Y va, por eso la gente yo se no recibo, anima. El inclusive hoy en día es argentino al es muy, revés. el argentino, vos imagínate que No, pero tiene, Gabriela, tiene Gabriela, golpeado de todos lados, entonces Gabriela, no vas si no te lo recomiendan. Gabriela, somos todos seres humanos. El ser Ujú, humano, en el fondo, somos todos iguales. ujú, El ser humano es desconfiado. ujú, ujú, ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa que nos ayuda a preservar la integridad, porque si nosotros somos tan confianzudos, en la prehistoria, en ese estado, estaríamos muertos con todos los animales o ujú. todas las precariedades que había en ese Sí, sí, momento. Bueno, te entiendo, es como un mecanismo de sobrevivencia, pero a de su vez, sobrevivencia, a eso exacto, sobrevivencia es la palabra. potencialo porque Eso. al argentino le cuesta un montón ganar el dinero, o sea, es como No, capaz pero que te es digo un la montón verdad, de tiempo que Gabriela, capaz que, o Gabriela, sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, con el idioma, de yo querer mejorarlo, de que alguien me enseñe de traducción, y hay una sola que traduce acá en Mendoza que no quiere, porque encima no quiere, y después, si buscas en Buenos Aires o en otros lados, te cobran en dólares. En dólares. O sea, bueno, está bien. bueno, por eso Entiendo te que digo su que, trabajo no tenga precio, pero también hay que fijarse en qué ambiente, en qué lugar estás trabajando, en qué lugar lo estás por eso te digo aplicando. que, a ver, la viveza criolla, también hay viveza taiwanesa, hay viveza china, viveza de todos lados. Claro. Por eso, Yo creo que insisto, cuando existe la vocación, uno lo hace. También, exacto, el ser obviamente, tu humano, hora, tu tiempo tiene un precio, pero ya hay gente que se exacerba demasiado. por eso uno como profesional, a la hora de buscar otro profesional para acudir a determinadas prestaciones, uno tiene hoy todas las facilidades para investigar. Entonces, eso en contra de lo que históricamente siempre ha sido, que se necesitaba de boca en boca, hoy en día por las redes sociales, por un montón de cosas, uno puede prestar atención y ver los detalles si realmente lo quiere ver. Entonces, yo solamente tomo paciente por recomendación oral, o sea, de boca en boca.
Eso hoy en día me da también una seguridad de quién va a venir, porque antes, cuando uno recién empezaba, es una cosa, pero hoy yo también selecciono pacientes. ¿Por qué? Porque hay pacientes que muchas veces vienen a probar, porque me han hablado de vos, que sos, bla, bla, Es bla, verdad, entonces vino a es probar. verdad. Pero si vos venís a probar, yo sinceramente no quisiera que fuera así, porque cuando vos venís a probar, hay un gran porcentaje de la baja efectividad ya está preestablecida. ¿Por qué? Porque no venís sabiendo lo que buscas. Entonces, cuando una persona no sabe lo que busca, tampoco sabe lo que encuentra. Tal Y muchas cual. veces me ha pasado que el paciente se va en poco tiempo, se van sus síntomas y me preguntan, ¿qué estuvimos tratando? Es un tema que yo Te inclusive lo tuve que entiendo porque llevar. me ha pasado a mí con el idioma, de que me busque gente Claro, porque tiene la posibilidad económica y tiene el tiempo y dice, bueno, yo quiero que me enseñes el idioma y empieza, no, no, pero yo quiero saber más. Y vos te das cuenta que no tiene los conocimientos básicos asimilados como para subir a más. bueno, por Entonces te eso, están todo por el tiempo eso, como midiendo cuánto sabés, qué es lo que sabés. Es claro, como, te entiendo en ese punto porque yo he llegado a ese punto, decir, bueno, yo voy a seleccionar qué alumno quiere aprender y por qué lo quiere eso. aprender. Y Bueno, por ahí eso dedico. Ujú. cuando yo soy muy pro de las terapias psicológicas humanistas. Entonces, cuando yo lo pude trabajar en mí, con el tiempo fui entendiendo por qué me llegaban esa clase de pacientes en determinada etapa de mi proceso de sanación. Entonces, hoy en día, uno aprendió a poner límites, entonces, cuando yo no quiero recibir determinada persona porque ya vuelo de entrada, que no tienen buenas intenciones o que vienen a probar, entonces ya directamente con cordialidad a través de mi secretaria ya le ponemos un no de entrada. Sí, sí, te Entonces, entiendo. ese no es exacto. Entonces, uno tiene que respetarse y quererse también. Entonces, de esta forma llegamos a un buen acuerdo. Entonces, yo fijé una tarifa determinada, pero yo tengo esta capacidad de ofrecerte lo que te ofrezco. Si vos crees en mí, si vos confías en mí, a pesar de no conocerme en persona, pero porque te han hablado de mí y mi forma de trabajar, y vos querés venir a verme, fenómeno. Yo te voy a brindar lo mejor de mí para que las cosas sean bien hechas. Pero si no querés venir con esa intención, yo te puedo cobrar, pero 5 veces más de lo que yo cobro, pero no voy a hacer eso. Entonces prefiero decirte que no, ¿sí? Pero te lo digo bien y te explico el por qué. Entonces te digo, mira, este motivo de consulta no atiendo, o no hago esto, o si vos necesitas que yo te conteste algo, te tengo que evaluar, porque no puedo hacer, o sea, un diagnóstico al aire. ¿Sí? Claro. Entonces, bueno, Entonces, esas cosas uno ya va aprendiendo. el primer paso para consultarte, o sea, primero me gustaría saber a todos los diagnósticos que vos te dedicás, o sea, a todas las enfermedades que vos tratás. Me dijiste recién Bueno, fertilidad. como dijimos, la medicina china no tiene especialidades, no tiene Sí. subespecialidades. Ah, Entonces, nosotros como médicos tradicionales chinos, sí. nosotros tenemos que estar capacitados para tratar el Ujú. qi y shui, el Ajá, balance del ajá, qi y shui. ajá. Qi shui pingen de una persona. Entonces, el qi shui pingen abarca todo, no abarca enfermedades X. Ujú. Esto te lo digo desde la ortodoxia. Pero Te lo digo desde la por ortodoxia. ejemplo, yo Pero, tengo tiroides, pero, voy a pero, verte por primera vez. ¿Cuál va por a ser eso, el primer paso? déjame terminar. Ansiedad, ansiedad es lo mío. Ahí, ahí sale tu hipertiroidismo, me parece. Sí, supuestamente vi que es como que los que tienen tiroides porque quieren decir más cosas y no sé, y se las callan. Pero no sé, según los chinos. Bueno, no sé, lo podemos ver, no hay ningún problema. Entonces, te decía que cuando el paciente, perdón, ¿en qué estamos? En que cuál sería el primer paso, o sea, yo te voy a ver, pero tendría que saber Ah, cuáles las diagnósticos, especialidades. claro, Entiendo, cuáles entiendo, entiendo. especialidades tenés, claro. Esa. Entonces, yo tuve que prefijar un perímetro, ¿sí? Donde decir, bueno, estas son las patologías que yo quisiera atender para poder limitar el flujo de pacientes, como para también generar una preselección, porque ¿qué pasa? Me pueden llamar por trastorno de obesidad, me pueden llamar por trastorno de cigarrillo, adicciones, XXX, o enfermedades psiquiátricas o enfermedades oncológicas avanzadas. Entonces, no es que yo no lo pueda ver,
pero prefiero evitarlo porque no puedo atender tantos pacientes en un solo consultorio, siendo yo el único médico tratante. Entonces, limito. Dentro de esas limitaciones, me aboqué a la fertilidad femenina y masculina, ¿sí? Lo que es infertilidad y esterilidad. Me aboqué a las patologías de dolor diversas, ¿sí? Paliativas y no paliativas. Dentro de la especialidad de dolor, las paliativas son las oncológicas y las no paliativas son los dolores diversos. Trastornos endocrinológicos, porque eso se ve mucho con las pacientes de fertilidad. Enfermedades autoinmunes, eso también se ve muchísimo. También son enfermedades que yo me fui especializando por tener experiencia cada vez más a lo largo de todos estos años. Bueno, básicamente son lo que más atiendo. Y después, bueno, las consultas clínicas generales como hipertensión, como diabetes, que eso paciente venga con obesidad y yo le ayude a este paciente a regular su peso con un objetivo médico y no estético, sí lo hago. Y por ejemplo, como hablaba, yo recién te preguntaba por el cáncer de páncreas de una persona avanzada. Suponte que ya está tan avanzado que vos decís, bueno, no puedo hacer demasiado, pero al menos se puede, ¿cómo se dice?, bajar o disminuir el nivel de dolor y de padecimiento que tiene una persona. Bien, en ese caso, en el campo del paliativo, donde yo en su momento me formé, pero bueno, obviamente que después no lo ejercí. Estamos hablando de una persona que ya la morfina Sí, sí, no le ya hace lo sé, ya efecto. lo sé, ya Ujú, entendí ujú, perfectamente lo ujú, que apuntabas. ujú. En ese tipo de casos, uno tiene que ser muy franco y muy sincero con el paciente de decir, mire, señor o señora, usted está en una situación determinada. Viene ya con la internación domiciliaria indicada por los médicos especialistas en la materia. Yo lo que puedo hacer por usted es determinado tipo de tratamiento para mejorar su calidad de vida. Si usted está de acuerdo, me lo dice y encaramos. Si usted no está de acuerdo, bueno, hace un gusto también. Bueno, doctor, yo le agradezco muchísimo por el tiempo que usted se ha tomado. Le quiero comunicar que desde el centro de idiomas donde yo trabajo, 9001, de acá de San Martín Mendoza, las puertas están abiertas para Muchas cuando gracias. somos el segundo centro de idiomas más, el segundo centro de capacitación docente de formación continua más grande de Argentina. El primero está en Buenos Aires. Y bueno, tiene las puertas abiertas de nuestro auditorio, nuestro lugar, si en algún momento usted quiere hacer algún tipo, porque este tipo de charlas da para, o de capacitaciones da para un montón. Entonces, si en algún momento usted desea, tiene un lugar abierto acá, un auditorio, me dice y automáticamente armamos algo para hacerlo más extensivo, porque es muy interesante este tema de la Mira, esto ha medicina. sido la primera experiencia mía de compartir mi vida privada y profesional con no profesionales de la salud, ¿no? Ujú. Fue mi primera experiencia. Me sentí muy a gusto y la verdad que fue una linda charla, así que yo también dejo la puerta abierta. Primero agradecerte por la invitación y por todo. Muchas gracias. Lo charlado hasta ahora, la entrevista la verdad fue muy amena, me sentí muy a gusto. Y decirte también que Gracias. si querés, no, por favor, si querés en el futuro, cualquier momento que quieras hacer otro, me tira la idea, me Ajá. decís el momento y lo hacemos, no tengo ningún problema. La verdad que Fantástico. la pasé muy bien, así que Bueno, vamos a hablar un montón de fantástico. cosas que vos quisieras, sí, 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 no hay problema. Y como para que me estoy olvidando algo que te iba a preguntar, que lo tengo en el tintero. Estoy viendo Mm. muchos casos de ataques de pánico en chicos, adolescentes, jóvenes, y en los niños mucho lo que es autismo, Asperger, cosas que antes no sé si es que no se veían o no se diagnosticaban. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que puede ser un efecto post pandemia o de las vacunas? Bien, vamos por parte. Vamos primero a lo que yo estoy más familiarizado, que es el tema de las enfermedades autoinmunes. Ujú, Porque el autismo es una enfermedad autoinmune de ujú. origen neurológico, donde a ciencia exacta hoy se sabe que el trastorno de la microbiota intestinal es la causa primaria
de la aparición de un desorden neurológico, que en este caso es un autismo, o mejor dicho, del trastorno del espectro de autismo, donde Sí, sí, incluye sí, la... son distintos espectros, pero yo Eso. insisto en que Yo, antes no se veía tanto, no se sí, veía, sí, no, sí, sí, por eso es muy interesante la pregunta que me acaba de hacer, porque es lo que convivo a diario. ¿Qué es lo que está pasando con las enfermedades autoinmunes? Mi propio punto de vista es que con las transgresiones del uso ilimitado de e las pantallas, no, no, ¿no? de las pesticidas que han modificado y los metales pesados del ambiente con las grandes industrias que largan todos los desechos a los ríos, todo. Entonces, todo ese efecto contaminante ha hecho que los granos, sobre todo el trigo, que es lo que más consumimos el ser humano, esté contaminado. Entonces, esa contaminación genera que la modificación genética de estos cereales produzca en el ser humano una alteración, ¿sí?, de los genes. Entonces, volvemos otra vez al concepto de la epigenética. Entonces, ¿qué pasa con el estudio de la epigenética? Lo que estudia básicamente es el factor o los factores que determina la expresión génica de una persona posterior a su nacimiento. Perdón, previamente y posterior a su nacimiento. Previamente y posterior a su nacimiento. Entonces, ¿cómo los padres de esta persona se alimentaron y le transmitieron epigenéticamente a través de la vida uterina, hace que esta persona, cuando salga del útero de la madre y tome la leche de ella y empiece a contactarse con el entorno, empieza a adquirir una determinada alteración en su microbiota intestinal? Entonces, esto, cuando lo trasladamos al concepto de la medicina china, es el Hou-Tian-Zhi-Pen. El Hou-Tian-Zhi-Pen, que es la fuerza energética que nos abastece en el postnatal, o sea, post-nacimiento, se encarga el Pi Wei, vaso, páncreas, estómago, este sistema. Pi Wei, ¿sí? Elemento tierra. Entonces tiene mucho que Entonces, ver la gestación y lo que uno ingiere. Y acá en principalmente Argentina tiene es que ver, muy común que vos estás embarazada principalmente, y lo primero que te recetan es hierro y, ay, no me acuerdo otra pastillita que era, pero también era como ácido fólico. ácido Ácido fólico. fólico. Eso. Exactamente. Entonces, para cambiar este tema, tenemos que hacer un cambio de conciencia. Lamentablemente, eso es lo que no se está dando en la Pero que es humanidad. conciencia en la La alimentación. conciencia es que nosotros nos estamos autoenvenenando, Mm. nos estamos auto... Acá en Argentina hay una periodista que yo sigo, que se llama Soledad Barruti. Ella es la autora de un libro que se llama Mal Comidos, y después sacó otro con un nombre parecido, pero no me acuerdo ahora, pero ella es la autora del libro Mal Comidos, y ella se dedicó más de 2 años investigando todos los chanchullos que hay detrás de las grandes industrias nacionales e internacionales que contaminan. Entonces nosotros estamos consumiendo alimentos contaminados. Claro, con Ahí pesticidas está el y gran problema. con, o sea, los pesticidas Pesticidas, y los, ¿cómo se llama? Ay, yo estoy retrabada, pero es lo que le ponen para que crezcan más. Eh, exacto, pesticidas, hormona de sí, crecimiento, eso. Ujú, antibióticos, ujú. BPA, que es el bisfenol A, que es derivado del petróleo y que induce la producción anómala del estrógeno en el cuerpo humano, causando hiperestrogenismo tanto en las mujeres como en nosotros los hombres. El tema del plástico no es un pormenor. Entonces, todo esto contaminante hace que el bebé, cuando se desarrolle en la vía uterina, intrauterina, esté ya alterado. Por eso las enfermedades autoinmunes en la antigua China prácticamente no existían. Por eso no hay en la bibliografía ortodoxa de la medicina, perdón, clásica de la medicina Ujú. china, terminología de autoinmunidad. Hay cuestiones sindromáticas cercanas, pero no hay. Entonces, ahora está apareciendo cada vez más. Y el abordaje que la medicina china le da es a través justamente de la regulación del Houtian con el Xientian, o sea, del posnacimiento con el prenacimiento. El prenacimiento sería la parte genética y todo lo que conlleva la genética, y el postnacimiento es la epigenética que esta persona recibe de sus padres
y luego cómo fue criado o criada a lo largo de los primeros años de su vida. Por eso, este tema de lo que vos me comentabas del autismo se está dando cada vez más y entonces para mí el abordaje principal es evitar inmunonutricionalmente hablando determinados tipos de alimentos, Como por ejemplo. Ujú. que son gluten, Gluten. lácteos vacunos, resalto lo de vacunos, no los otros, sino los vacunos y los azúcares. Dentro de los azúcares, aquellos alimentos que tengan la capacidad de disparar el azúcar en forma rápida y contundentemente, que son aquellos alimentos con el índice glucémico por encima de 60. Bien, entendido. Genial. ¿Por Bueno, qué? Porque esos alimentos lo que generan ujú. es un estado de inflamación crónica en las mucosas de los intestinos principalmente, aunque puede alterar la microbiota de cada uno de los órganos que nos componen, pero principalmente intestinal. Es ahí donde está alojado principalmente nuestro el sistema linfoide. Entonces ahí se empieza a trastornar nuestra, nuestro sistema inmunológico y entonces aquella persona que ya tiene codificada en sus genes una determinada enfermedad autoinmune, bajo esa activación se produce el switch. Y entonces el turn off del switch que hace la epigenética es lo que hace que esta persona en algún momento de su vida detone una enfermedad determinada. Y esa enfermedad autoinmune, desde mi experiencia clínica, siempre está sujeta a un trauma, siempre está sujeta a un trauma. Y por lo general son traumas psicológicos. Sí, como hablábamos en un comienzo, un ser integral. O sea, hay que Correcto. tocar distintas áreas, Puede investigar haber y otros ver. factores, Ujú, pero lo que yo vi la mayoría de ujú, las veces fueron ujú, principalmente una causa emocional fuerte. ujú. Bien, Y le ha ahora vamos pasado a la... esto de atender muchos chicos, por ejemplo, con ataque de pánico, como le decía? A mí me llama la atención Bueno, chicos a eso adolescentes, voy, que eso a en mi eso voy. época no se veía. Con la segunda parte de la pregunta, que es el ataque de pánico. El ataque de pánico yo lo empecé a observar hace mucho tiempo atrás, cuando yo era estudiante todavía, porque yo también lo sufrí. Entonces empecé a investigar mucho por mí mismo y después fui entendiendo a medida que fui tratando a pacientes diversos. Para mí, todo paciente que tiene un ataque de pánico tiene un trastorno de ansiedad de base, un trastorno de ansiedad oculto. Ese trastorno de ansiedad muchas veces, si no todas las veces, se lleva a cabo a través de una alimentación inadecuada. ¿Cómo se llama eso? Cómo se expresa eso? Comer desaforadamente para llenar un vacío. O sea, es un descargo con la comida y no es una alimentación. No nos estamos alimentando, nos estamos descargando con la comida. Entonces, cuando descargamos con la comida, comemos desaforadamente, rápidamente, sin masticar, sin hacer un montón de cosas que tienen que ver con el proceso de digestión mecánica y luego enzimática, entonces los alimentos se fermentan con más facilidad y de ese fermento genera gases, y esos gases comprime contra el diafragma, entonces puede generar una sensación de ahogo. ¿Por qué no aparece siempre? Porque falta el factor detonante, que es una situación psicológicamente hablando que desborda al paciente. Entonces, como de los pares craneales que tenemos en el cuerpo humano, el décimo par, que es el nemogastrio o el nervio vago, es el que controla toda la parte visceral, entonces cuando este paciente está bajo crisis, ese nervio vago es el que transmite la información feedback hacia el cerebro y genera un estado de alarma. Entonces, tenemos un estrés afuera, tenemos un estrés adentro, se combinan entre ambos y explota. Y ese paciente entonces entra en un estado de alteración neurovegetativa. No puedo respirar, siento que me muero y está todo atragantado. Todo esto es comida. Todo esto es una Entonces, comida mal ingestada, ujú, ¿sí? Mal ingerida. ujú. Entonces, Puede ser el también por los trasfondo pocos tiempos que hay ahora y bueno, una de las no cosas es que una, tenemos, yo me no es traje una una cuestión vez de tiempo. ¿Sabes por qué no es una cuestión de una china a tiempo? mi casa
Y yo me acuerdo que a la hora de comer, nosotros estábamos, dale, esto, el otro, la hora, vamos, esto. Era, o sea, el momento de la comida era el más revolucionado en mi casa. Y yo veía que la china estaba comiendo tranquilita, muy, muy tranquila. Y yo, como que me llamó la atención eso. El momento de ustedes de comer es un momento zen, muy tranquilo, y para nosotros es todo lo contrario. A No sé, ver, en Buenos Aires a ver, pasan de hay largo, o sea, una, tienen un a horario de ver, corrido. Acá tenemos un corte hay en una, Mendoza. hay una cuestión cultural, sí, Ujú, ujú. pero hay una cuestión psicológica. Por eso es tan importante atender la parte psicológica. Hay un médico estadounidense que se llama Leon Hammer, con doble M, que escribió un libro que es este, se llama Psicología y Medicina China, ¿sí? Es para mí uno de los mejores libros de psicología y de medicina china que he leído, porque desde su lugar, en su condición de médico psiquiatra, psicólogo, que después estudió durante 15 años medicina china y empezó a ejercer como tal, él explicó las similitudes que hay entre la medicina china y la psicología. No así entre la psicología y la medicina occidental. No así entre la medicina china, la medicina occidental y la psicología. Entonces, volviendo al tema este de lo que estamos hablando, fíjate vos que lo que vos mencionaste recién, es una cuestión conductual, es una cuestión conductual. Entonces, hay una rama en la psicología que se llama cognitivo-conductual, que ayuda a la persona a remediar temporariamente y en el presente conductualmente lo que está haciendo en forma desfavorable a su vida. Yo, yo soy más pro del psicoanálisis, yo soy más pro de la psicoanálisis, pero entiendo también que en diferentes estadios de evolución de un paciente hay que jerarquizar qué tipo de tratamiento primero y qué tipo de tratamiento después. Para mí, siempre hay que volver al psicoanálisis, pero en algún momento tengo que, conductualmente hablando, enseñar al paciente a qué hacer. ¿Qué es lo que yo hago acá en el consultorio? Le hablo de la parte psicoanalítica en la primera consulta, pero después yo le doy indicaciones. Esa indicación es parte de la conductiva conductual, porque le digo, mire, usted tiene que alimentarse tal hora a tal hora, tiene que hacerlo de tal forma a tal forma. Estas son todas indicaciones conductuales. El paciente si lo puede tomar, fenómeno. Si no lo puede tomar, seguirá siendo paciente. Por eso a mí no me gusta llamar a las personas que vienen a verme enfermos, me gusta llamarlos pacientes. Tiene que Ujú. tener la paciencia de entender por qué se enfermó. Si vos te enfermaste porque adquiriste determinados hábitos o conductas o entraste en contacto con determinados agentes infectológicos o lo que sea que hizo que vos te enfermaras. Todo tiene un porqué. Claro, y Todo tiene, tiene un y porqué. tiene que querer sanarse también, me imagino, porque hay gente, como dice usted, Exactamente. hay gente que lo hace para llamar la atención de la familia. Exactamente. Obviamente que te ha llamado la atención, estamos hablando de un plano muy profundo. Estamos hablando de un Ah, plano consciente. ¿Está psicológico. bien? Ujú, ujú, Eso. Entonces, es ayuda al paciente a analizar todo esto en un plano mucho más profundo. ujú. Entonces, yo lo que suelo hacer en la primera consulta es, cuando el paciente viene, me trae un motivo de consulta X, le pregunto a qué viene, pero después inmediatamente voy llevándolo hacia el camino del psicoanálisis, hacia su infancia, pero haciendo hincapié que usted es una persona adulta y lo está viendo como una persona adulta, la misma historia que vivenció y que ahora estamos abordando. ¿Por qué? Porque muchas veces el problema con el psicoanálisis tradicional es que el paciente se confunde, no sabe si está mirando la historia de su pasado desde su condición de adulta o adulto, o lo está viendo desde su lugar de niño o niña. Y ahí es donde muchas veces fracasan los tratamientos psicoanalíticos tradicionales, porque el psicoanalista no logró ayudar al paciente a comprender que él y ella ya es un adulto. El adulto sí tiene responsabilidades, el adulto sí tiene la manera de abordar y de accionar que cuando él o ella era niño o niña no podía hacerlo y dependía de mamá y papá. Entonces, hoy, si vos querés comer rápido, si hoy vos querés ir de vestida, si hoy vos querés hacer tales cosas que ya sabés que te hacen mal, pero vos seguís haciéndolo,
Entonces no estás actuando como un adulto consciente, estás actuando como un niño o niña que está peleándose con un papá o una mamá. ¿Está bien? Entonces ahí empiezan las enfermedades. Uno tiene que decodificar esto y pasárselo a transmitir al paciente. Después ya la pelota la tienen ellos. Pero uno tiene que encargarse de informar esto. Detectarlo primero, después informar. Bueno, Y doctor, sí. después se plantea un plan terapéutico. Después se plantea un plan terapéutico. El orden jerárquico es ese. Primero te comento por qué considero yo que te enfermaste y qué te depara en el futuro si continúas así. Después te ofrezco un tratamiento, no al revés. No primero soluciono lo que vos tenés rápidamente y después chao. Eso es lo que lamentablemente hoy sucede muchas veces con la alopatía, pero no por la alopatía en sí, no por la medicina occidental en sí, sino la persona que la ejecuta. Bueno, doctor, en qué lugar está atendiendo de Buenos Aires? ¿En qué parte? ¿Tiene un Yo consultorio atiendo privado o en en, una clínica o en un hospital? yo tengo un solo consultorio que está situado en Blanco Encalada y Arcos, o sea, Ujú, Belgrano. ujú, ujú. Bueno, doctor, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Como le dije recién, las puertas de acá de Mendoza están abiertas para usted. Y bueno, vamos a Por estar en favor, contacto. placer mío. Muchísimas Buenísimo. gracias. Dale, Bueno, hablamos. Chao, buenas tardes. Zaichien, gracias. 再见，再见，再见。